Buenos días. Voy a exponer el día de hoy sobre este trabajo de clasificación de variables, donde encontramos que tenemos variables individuales, antecedentes, colectivas, dependientes, independientes, extrañas. Aquí en esta presentación, pues explicamos de forma abreviada la variable continua. Tenemos también las variables discretas, que son aquellas que establecen categorías en términos no cuantitativos. Las variables individuales, que se presentan las características o propiedades que caracteriza a individuos en sí. Colectivas, tenemos las variables, qué pena aquí, variables colectivas que presentan las características o propiedades que distinguen a un grupo. Bien lo dice su palabra. Las de antecedente, que se supone como antecedentes, es decir, que hay variables que son antecedentes a otras. Por ejemplo, realizar un aprendizaje se supone un grado mínimo de inteligencia. Por tanto, la variable inteligencia es un antecedente de la variable de aprendizaje. Según los ponemos acá, también tenemos las variables independientes. Tenemos las variables dependientes. Igual modo tenemos la variable interviniente o alterna, que es la variable que aparece interponiéndose entre la variable independiente y la variable dependiente. Tenemos variables extrañas, que es cuando existe una variable independiente no realizada con el propósito del estudio, que puede presentar efectos sobre la variable dependiente. Tenemos en este caso una de las variables extrañas. La operación, entonces tenemos aquí este enunciado donde dice la variable, las dimensiones e indicadores, instrumentos de recolección de datos o medición, ítems o preguntas. Y ya con esto pues terminamos también en el tema de la operacionalización. Pues también podemos culminar con cuestionarios, entrevistas a partir de la guía de la entrevista, experimentos, pruebas o test. Y pues ya con esto terminamos el tema de las variables, concluyendo con esta presentación. Este otro punto tenemos los tipos de investigación, es donde hablamos de tipos principales. Tenemos esta presentación donde están estudios exploratorios, explicativos, descriptivos, estudios correlacionales, ¿cierto? Tenemos el proceso formal, que es donde arranca el método deductivo, inductivo, el método hipotético, que es también pues una de los temas aquí a trabajar en los tipos de investigación, dependiendo del grado de abstracción, de generalización, de orientación, en el tiempo, pues asimismo se clasifican estos tipos de investigación. Tenemos investigación pura y aplicada, cuando hablamos del grado de abstracción. Cuando hablamos, por ejemplo, del grado de orientación, pues son orientadas a conclusiones o orientadas a decisiones. Tenemos aquí también la metodología cualitativa, qué pena, que pues se basa en el análisis del subjetivo e individual. Esto hace que una investigación sea interpretativa referida a lo particular. Tenemos la metodología cuantitativa, que es la que se basa pues en la medición de datos y estadísticas más temas numéricos. Tenemos pues investigaciones de tipos de investigación de laboratorio, de campo, que pues también se puede definir que estos son dos también de los más principales. Esto en el tema de los tipos de investigación. Continuamos aquí con nuestra exposición, donde ya entramos a ver el tema de los diseños de investigación y los tipos que existen. Pues el diseño de investigaciones se define como estos métodos, técnicas que elige un investigador para realizar su trabajo, ¿cierto? Tiene los protocolos, que es el fin de recolectar la información necesaria para responder las preguntas de la investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Pues este protocolo nos permite establecer pues la guía para poder diseñar nuestra investigación. ¿Para qué se realiza este diseño? Es un tema de investigación, se utiliza para explicar el tipo de investigación: experimental, encuestas, investigación correlacional, semi-experimental, y pues dependiendo ya de los tipos. Estos diseños pues se dividen en varios tipos. Tenemos investigación en laboratorio experimental, diseños transversales correlacionales, transversales. Son aquellos los cuales las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad y el investigador los observa y reporta pues los resultados de esta observación. Diseños longitudinales de tendencia o trend
son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general, ¿no? Es como revisar el cambio que hay, digamos, de cierto periodo de tiempo, cuál es la evolución que se presenta, la involución, bueno, todo este tema de cambios. Estas características, pues, son 4 las principales, que tenemos fiabilidad, validez, neutralidad y generalización. También nos sirve bastante para hacer aquí como lo pueden ver, las características de nuestros diseños. Elementos para un diseño de investigación, pues tenemos la declaración del propósito preciso del diseño, técnicas a implementar, objeciones, cronología, medición de análisis. Bueno, todo esto como lo exponemos aquí en nuestra presentación realizada. Bueno, continuando aquí con las técnicas de investigación, podemos ver los tipos, que son 3 métodos diferentes de investigación en las cuales se caracterizan mediante diferentes herramientas que facilitan el proceso y comprensión de la información. Aquí, como podemos ver, tenemos la investigación cualitativa, que ya ha sido explicada con anterioridad. Tenemos la observación, que consiste en hacer estudio a los fenómenos que pueden ocurrir. Puede ser directa, indirecta, participante, estructurada, de campo, de laboratorio, no participante, participante. Ya eso depende pues, de la metodología que tomemos también. Investigación bibliográfica, que es pues, sustentar nuestros trabajos, pues, como siempre lo hacemos, bajo algunas fuentes confiables y pues obviamente bien referenciadas, evitando poder caer en el fraude. Continuamos aquí con estudios etnográficos enfocados a la investigación y análisis de los diferentes grupos y sus hábitos, ya sean etnias, culturas, grupos lingüísticos, orientaciones sexuales y demás características. Teoría fundamentada, método de investigación por el cual se pretende conocer por medio de datos diferentes circunstancias de una población determinada. Tenemos aquí también la narrativa o esquemas de visualización. Y así podemos seguir con el estudio de caso, que es aquel método que se encarga de hacer seguimiento minucioso a una sola persona, institución, lo cual es el objeto de investigación privilegiada y detallada. Este método es sin duda, hablamos de la entrevista, de uno de los más importantes, ya que da a conocer personalmente la situación del entrevistado. Dependiendo ya de las preguntas, podemos hacer la respectiva tabulación, conocer pues cada respuesta y asimismo poder sacar las conclusiones de nuestro trabajo investigativo. Investigación cuantitativa, pues ya lo habíamos hablado en un punto anterior que expuse sobre el tema de la cuantitativa. Y pues también tenemos las encuestas que se hacen pues más a nivel general, de conocimiento pues de satisfacción, puede ser sobre cierta población, ¿no? Ya dependiendo de la población que esté dirigida, al igual que el test. Estudios correlacionales utilizados para comprobar si los métodos anteriores tienen un vínculo entre sí, demostrando así dentro de una muestra en una población determinada. Casuales comparativos, que son estos estudios que determinan y comparan las diferentes situaciones y fenómenos partiendo de la fecha en que se ocurre. Y bueno, tenemos también estudios experimentales y bueno, con estos terminamos nuestra exposición en este punto. Bueno, mediante esta presentación de Powtoon, de manera resumida, sencilla, que quisimos dar a conocer pues todos estos pasos y pautas para tener en cuenta al momento de plantear el problema de nuestra investigación, ¿cierto? Que arranca pues también desde un título que debe ser concreto, que debe tener las palabras claras, los objetivos y pues debe estar enfocado pues y basado
dependiendo de los métodos que tomemos, pues asimismo debemos de plantear el problema según la situación que estemos evidenciando al momento de realizar el trabajo. Es por eso que aquí en este corto video de Powtoon pues quisimos exponer esto de manera muy sencilla, pues para poderlo tener en cuenta al momento de iniciar nuestros procesos de investigación. Bueno, continuamos aquí, ya entramos más bien explicando las diferencias que tenemos entre las normas APA y las INCONTEC. Estas cuáles son, estas son las que nos guían los formatos para nosotros poder presentar nuestros trabajos, ¿no? Y que es importante no poderlos evidenciar y diferenciar para no mezclarlos y para usarlos de forma adecuada según las exigencias pues ya remitidas de nuestro docente o de nuestra institución donde nos encontremos realizando el trabajo de investigación. Esto pues con el fin de tener como uniformidad, ¿cierto? Al presentar los trabajos y aplicarlas bien, ¿cierto? Al momento de referenciar, al momento de la tipografía, de la portada. Entonces aquí en esta breve exposición pues hablamos sobre las márgenes que deben de ser pues en APA por ejemplo todas son de la misma medida, en INCOTEC cada lado tiene una medida específica. Tenemos también que la tipografía pues que podemos usar en las dos, podemos usar tipo 12 en el cuerpo, en el texto, en la mayoría del trabajo, excepto en algunas tablas y en las figuras, y pues APA nos permite Time New Romance y en algunas excepciones también Arial, pues ya depende también de la presentación, y en INCONTEC pues sí se maneja únicamente Arial. El tamaño de la letra debe ser de 12 puntos, lo que hablaba, ¿no? Tenemos algunas excepciones en las tablas, en las figuras, que son un poco menores. Y así pues vamos adelantando el tema de la portada, donde nos explica cómo se hacen las portadas en APA, qué datos deben de llevar, en qué orden, con qué espacio seguramente que debemos de manejar, el tipo de letra, si es en mayúscula sostenida, si es solo mayúscula en la primera palabra. Entonces es muy importante en esta presentación, pues quisimos sintetizar estas partes, estas diferencias que son como las más importantes entre estos dos formatos, que pues a veces tiende uno a confundirlas. Aquí están pues todas las partes del trabajo y tenemos muy bien explicadas cada una y de manera pues bien anticipada. Entonces aquí podemos ir mirando cada una de las partes, el cuerpo del documento, la introducción, y pues tenemos todo esto, ¿cierto? Los apéndices, tenemos también los preliminares, que son pues aquellos que van antes de iniciar nuestro trabajo investigativo, pero pues que son obviamente importantes para tenerlos ahí en nuestra presentación. Estas son las diferencias que se presentan dentro de estos dos formatos. Entonces aquí en esta presentación pues está de la manera más sintetizada y lo más entendible posible para pues nosotros poder presentar nuestros trabajos. Continuamos ya con nuestras normas APA. Tenemos sus requisitos, el tipo de papel, si es para estudios, si es para trabajos investigativos, el tamaño, ¿cierto? La letra, el tipo de letra que nos permiten, la abreviatura que se debe manejar al momento de incluir en nuestros textos, en nuestros párrafos, la numeración de las páginas. Tenemos las márgenes que pues en APA son la misma medida por cada uno de los bordes. Y pues bueno, con esto ya resaltamos en el video anterior, en la presentación anterior pues hablábamos sobre este tema de APA e INCONTEC. Entonces ahí está lo importante de estos dos formatos, tenerlos muy claros y no irlos a confundir. Tenemos aquí ya los tipos de muestreo, donde tenemos probabilístico, que es donde todos los individuos pueden formar parte de la muestra. Tenemos no probabilístico, que es donde puede haber una clara influencia de la persona o personas seleccionadas, que es cuando podemos seleccionar ciertas personas. Aleatorio simple, aleatorio estratificado, que ya dependiendo del estrato, aleatorio por áreas. Tenemos donde podemos explicar, ¿cierto? Dependiendo del tipo de muestra que escojamos para nuestro método de investigación. Clasificación de los muestreos. Tenemos que es el probabilístico que habíamos hablado. Tenemos ocasionalmente simple,
Tenemos aleatorio sistemático, ocasionalmente estratificado y así como lo hemos mencionado en varios, ¿cierto? Por conglomerados, que es donde aplicamos pues nuestros métodos de investigación, la encuesta, el test, todo esto lo llevamos a una población en sí y a una sola muestra. Entonces, ahí con estos tipos de muestreo pues podemos evidenciar cuáles son los que necesitamos, si el probabilístico o no probabilístico, que son los como más comunes para poder realizar nuestros trabajos investigativos.